Shabbat Shalom, ¿cómo están? Eh, Hoy es el empiezo de un nuevo libro, el libro de Shemot. Es el yo llamado Éxodo en español, ¿verdad? Como le ponen al libro. Aunque, pues este libro va a explorar ahorita diferentes temas. El libro anterior, Bereshit, el libro de Génesis, explora pues este desarrollo de nuestra alma y lo explora de una forma en cómo debería de ser y que nos deberíamos de convertir así en todo estos pasos de ir por estos patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, y llegar hasta la rectitud, ¿no? Convertirnos en un sádic como Joseph. Ok, este es un desarrollo que están poniendo como ideal, ¿no? Nos están enseñando cómo deberíamos de seguir el camino del Eterno, no importa qué pase, convertirnos en este rey del reino, ¿verdad? Que tiene todo el control. Ok, esas son las condiciones ideales, pero ahora en este libro, en el libro de Shemot, va a empezar una nueva narrativa. Y ya de por sí lo que va a pasar es lo primero, ¿no? Que empiezan a dar una lista de nombres y eso es lo que da la temática o el nombre de esta porción. La porción Shemot quiere decir nombres y es porque empieza, estos son los nombres de los hijos de Israel de los hijos de Jacob, ¿no? Que bajan a Egipto. Y bajan a Egipto con todas sus familias. Entonces van a bajar todos los descendientes de Jacob a Egipto. Y ahí se quedan, ¿no? Y obviamente se va a ver que la época es diferente. Es una época donde ya murió Joseph y por supuesto ya murieron todos los patriarcas, ya no es esa la temática anterior. Ahora hasta cambia el faraón, no es el mismo uno que entendió quién era Joseph, ¿no? Este es uno que está puesto directamente así en la Torah, que no conocía a Joseph. Y este es como están ahí estos hijos de Jacob, los hijos de Israel, y se quedan como esclavizados en Egipto. Y esa va a ser la temática principal, la esclavitud en Egipto y poder salvarlos a estos hijos de Israel que se quedaron esclavizados en Egipto. Y pues va a ser todas las escenas dramáticas que muchos ya conocen porque han hecho hasta películas de esta secuencia de relatos en donde va un personaje que aquí lo van a introducir, Moisés, y saca a los hijos de Israel de Egipto, ¿no? Y pues van al monte donde originalmente había conocido Moisés al Eterno. Y en esta porción están todas estas escenas del contacto que tuvo Moisés con el Eterno y la ordenanza de ir a sacar a los hijos de Israel de Egipto. Y esa es en realidad, bueno, la temática del relato, ¿no? Y aquí vamos a ver un relato de que baja Moisés a Egipto por los hijos de Israel y se encuentra
a un personaje llamado el faraón, ¿verdad? Que es el malo de la película y que no quiere dejar salir a los hijos de Israel y no conoce a Dios, al Creador, a este que se le presentó a Moisés. Y pues ahí es el drama de este relato. Es un relato que va a seguir porque pues van a salir y vamos a ver el desarrollo de estos hijos de Israel en el desierto después. Pero bueno, vamos a centrarnos en esta primera porción, que la primera porción pues tiene el nombre del libro, Shemot. Y es en realidad como se llama este libro y esta porción. Nombres, ¿verdad? Y por supuesto, pues es una temática interesante y que, como todo lo de la Torah que hemos estado viendo, se trata de nuestra alma, del desarrollo de nuestra alma, y en este caso, en este libro, pues ya nos presentan la realidad de este mundo. Que básicamente nuestra alma está esclavizada aquí, en este reino, en este mundo, en esta realidad. Y pues existen varios personajes. Y esa es la temática que se va a explorar en Shemot. Aquí habría que recordar, el Eterno nos crea como un alma y con un cuerpo para estar en este mundo. Y estamos aquí en este mundo y vamos a sentir, a tener este shock emocional, ¿no? Del que están platicando, ¿no? De que estamos atrapados en este mundo, de que estamos presos en Egipto, Mizraim, la temática de estas primeras porciones, pues representa este mundo, ¿no? Y la esclavitud que tenemos de este mundo y querernos liberar de este mundo. Ok. Y pues hay que recordar unas ciertas escenas, ¿no? de lo básico, los principios de Kabbalah, ¿no? Que pues se trata de conectarnos con el Eterno. Se trata de aprender a conectarnos con el Eterno. En Kabbalah se usa mucho el término luz para representar este camino, este sendero que hay que tomar, que hay que elevarnos para conectarnos con el Eterno, ¿no? Y cada vez que nos conectamos con el Eterno, pues hay luz. Y ahí está la luz, pero pues ahí está la conexión, pero pues el problema es que no nos conectamos, ¿no? Ese es el problema, y entonces hay esta temática de luz y oscuridad. Oscuridad es no conectarnos con el Eterno o desconectarnos del Eterno y alejarnos de la conexión. Y ese es todo el sentido de estar conectados a la luz o recibir la luz. Y es una temática que se usa muy frecuentemente en Kabbalah y en muchos textos. Y obviamente pues hay esta dualidad, ¿no? La luz, conectados al Eterno, en el camino del Eterno, y la oscuridad, desconectados del Eterno, no en el camino correcto, ¿verdad? Y pues hay esta explicación, que es la historia que nos están contando,
Es este relato, nos están contando de cómo bajó el pueblo de Israel, que son las diferentes partes de nuestra alma, bajó a Egipto. Y por supuesto ya no había ningún Abraham, ningún Isaac, ningún Jacob, ningún Joseph. Ya no hay esa temática y pues se trata de nosotros aprender, así como decíamos, a ser Joseph, ¿no? Pero pues aquí la temática ya está más complicada porque pues está más detallado lo que tenemos que aprender en este mundo y a qué nos vamos a enfrentar en este mundo, ¿no? Este mundo de aprendizaje está hecho con un detalle. El mundo es para aprender. Y el Eterno lo hizo de cierta forma en que hubiera opción. Hay el lado bueno, el lado de la luz, y el lado malo, el lado oscuro, el lado de la maldad y el lado de desconexión, ¿verdad? Y tenemos libre albedrío para escoger cuál de los dos. Obviamente pues se trata de aprender a conectarnos con el Eterno, a buscar este camino de la luz que le llaman y alejarnos del camino de desconexión. Y este mundo está para aprender eso. Y no solo es esa la complicación de este mundo, ¿no? Del libre albedrío, de la decisión que tenemos que tomar en este mundo, sino que además pues sucede que en este mundo pues estamos creados de una cierta forma, y esa es la forma original, ¿no? del complemento que está buscando el Eterno, ¿no? El Eterno está tratando de conectarnos, y esa es la conexión, ¿no? de conectar dos partes. Una parte que da y otra parte que recibe, ¿no? Que muchas veces pues la que da es la parte de la luz, ¿no? Y la que recibe muchas veces usan el nombre de vasija, ¿no? Que recibe la luz, que guarda la luz. Y la vasija tiene este deseo de conectarse a la luz o de tener luz. Y en realidad ese es cada vez que lean eso de la vasija, es igual al deseo que tenemos. El deseo está para desear conectarnos a la luz. Pero pues la complicación de este mundo que nos quiere hacer decidir el Eterno para que aprendamos a decidir es que puso dos opciones, ¿no? Que podemos conectarnos y podemos desconectarnos, y el deseo es o desear la luz, estar en este sentido del Eterno, o el deseo para recibir para mí mismo. Es la forma en que se denomina, ¿no? Este deseo de recibir para mí mismo, el egoísmo, el ego, ¿no? Y es este lado malo o lado incorrecto o lado de desconexión del Eterno, ¿no? Y claro, aquí está representado por el personaje Faraón. El faraón es el lado de la desconexión, el lado malo. A través del tiempo ha adquirido muchos nombres, ¿no? Es el lado en que tenemos que batallar y tomar una decisión. Es muchas veces llamado correctamente el adversario, ¿no? En hebreo adversario es Satán. Y es esta oposición, ¿no? que hay, el otro lado, la otra opción, ¿no?
la opción incorrecta. Y claro, los múltiples nombres, Satanás, el diablo, el demonio, Belcebú y quién sabe qué tantos nombres le ha inventado la humanidad para definir el lado malo. Hay que tomar en cuenta que todos estos personajes, todo este lado bueno y lado malo y la decisión, todo está dentro de nosotros mismos. Y nuestra alma está sujeta a este nuevo personaje, ¿no? Estamos en alma y está el alma y el cuerpo unidos, y el cuerpo que es especialmente sensible al deseo de recibir para sí mismo, influenciado por esta parte llamada ego, el faraón, Satanás, ¿verdad? Que nos da la otra opción, ¿no? Y la tenemos muy presente en nosotros mismos, ¿no? Hay que decidir por algo, ¿no? En esta vida, ¿no? Estás ahorita en esta época y hay muchas ofertas y ves una oferta de una pantalla grandota, ¿no? Y de 70 pulgadas para ver televisión. Y ok, hay un lado, ¿no?, de nosotros que está conectado al Eterno, y pues estamos pensando, no, mira, yo me voy a dedicar a conectarme al Eterno, a estudiar Torah, y pues al dedicarme a eso, ¿no?, en lo que leo yo en la Torah, pues realmente no hay necesidad de una pantalla de 70 pulgadas, ¿verdad? Pero dentro de nosotros está el otro lado, este ego, ¿verdad? Que es otra vocecita y que normalmente es muy fuerte. Un lado nos dice hay que seguir a Dios, hay que estudiar la Torah, hay que seguir esta palabra del Eterno, pero es una vocecita muy suave. Y por el otro lado hay una voz muy fuerte, el ego, ¿no?, que dice, ok, ¿para qué estudias Torah? ¿Para qué pierdes tu tiempo en eso si podemos estar viendo el fútbol en una pantalla de 70 pulgadas cómodamente, ¿verdad? Y obviamente estamos escuchando a las dos partes, y justamente es lo que tenemos que aprender en este mundo, a decidir correctamente si lo que había que hacer era estudiar Torah y a lo mejor no distraernos tanto viendo la televisión, pero pues y aquí está la forma, ¿no?, en que está puesta. Ahí está la tentación, que pusieron a mitad de precio la pantalla de 70 pulgadas, donde voy a disfrutar el fútbol y las películas y el entretenimiento y la perdedera de tiempo en una pantallota. Y ahí está el problema de los deseos. Y no tiene nada de malo tener una pantalla grande y usarla sabiamente y ver de vez en cuando una película o algo, un entretenimiento, o aprender algo. Pero la otra voz, que sí se oye mucho, la realidad es que la quiere para ver el fútbol, para sentarse en un sillón y no hacer nada. Y que nos olvidemos del Eterno. Y entonces hay estos dos lados, que aquí está presentado muy bien, ¿verdad?, en la escritura, como el lado del faraón, ¿no? Un faraón que nos esclaviza a este mundo. Un faraón que dice, yo no conozco a Dios, ni creo en Dios, y me están pidiendo que los deje ir a Dios, pero pues no los voy a dejar ir. Esa es la temática de nosotros mismos en este mundo. La temática de hacer lo bueno o hacer lo malo. Y las voces, una suena muy fuerte, es real,
en esta realidad, ¿verdad? Esta voz que nos dice en qué nos vamos a beneficiar, cuánto vamos a ganar, qué comodidad vamos a tener, todas las cosas que vamos a tener en este mundo, todo el deseo de recibir para mí mismo. Y la otra voz, que es muy suave, no es tan directa. Y claro, en los relatos siempre es una voz que viene con un mensajero más suave, la oí en un sueño, necesito poner atención, meditar para oír esa voz, y esa es la voz correcta. Y hay otra voz mucho más fuerte, así como lo ponen en muchos libros, ¿no? Este diablo hablándome, que soy yo mismo, es mi inclinación al mal y no quiere saber nada de Dios. Y esa es nuestra realidad, y esa es la realidad que se proyecta aquí. Habla de esta historia que estamos en Egipto, en un lugar, Mizraim quiere decir algo encerrado, estrecho, literalmente en hebreo, ¿no? Y es como llaman a este lugar llamado Egipto. Y ahí estamos encerrados y no podemos salir, y además cada que hacemos algo nos esclavizamos mal ahí, más y más a ese lugar. Y ese es como está definiendo este mundo, un mundo con este faraón que no conoce a Dios, que no conoce a José, este ego, y el nacimiento de Moshe, de Moisés, este personaje que representa la conexión a la luz, hacia arriba, ¿no? Y esa es la conexión que necesitamos, porque realmente en Kabbalah se dice que cuando uno piensa y tiene ideas, las ideas realmente vienen, las buenas ideas, de arriba. Y claro, las malas ideas del ego. Y la realidad es que pues nuestra mente no es que genere las ideas, nuestra mente recibe las ideas de algún lado, ¿no? Las recibe de arriba o las recibe del lado oscuro, ¿verdad? Y bueno, yo me conecto a la luz o me conecto al lado oscuro. Y conste que estoy diciendo que la voz del ego es muy fuerte. Y es lo primero que escuchamos. Y la otra voz necesitamos poner mucha atención. Necesitamos poner atención a los sueños, necesitamos poner atención a la meditación, necesitamos conectarnos a esa luz, poner atención que está diciendo. Y esa es la problemática de este mundo. Eso nos está definiendo cómo es este mundo, ¿no? El faraón queriendo aún cortar toda comunicación con el Eterno, no deja ir a los hijos de Israel, ¿no? De por sí, al enterarse que va a haber este personaje llamado Moisés, ¿no? Un personaje especial, y que ya saben que van a hacer, pues hay la historia que pues decide matar a todos los niños que iban a nacer en ese momento, porque no quería que naciera este personaje que se va a conectar con la luz. Y es justamente lo que nos pasa, ¿verdad? Que de repente pues amanecemos un Shabbat, un domingo, o así cualquier día que querramos decidir, oye, hay que ir a
congregarnos, hay que escuchar la palabra, hay que aprender de la Torá. Pero pues hoy también hay un evento de fútbol o de béisbol o del deporte que me llama la atención, ¿verdad? Y pues tengo que tomar una decisión, ¿a cuál iré? ¿No? Al campeonato que es muy interesante, o ir a aprender de Torah, o ir a aprender de Dios, conectarme a Dios. Y ese es la decisión que siempre tomamos. Y el problema es que terminamos escuchando la voz fuerte, la voz que no quiere que nos conectemos al Eterno. Y esa es la problemática de este mundo. Lo que nos está explicando es cómo vivimos en este mundo, qué es la realidad de este mundo. Que hay un Egipto. ¿Qué es esta realidad? Estamos aquí encerrados y llega este personaje Moisés, ¿no? Nos llama la atención, nos dice, oye, yo los voy a llevar a adorar a Dios. Y pues por el otro lado, ¿verdad? Está el faraón que dice, no, que adorar a Dios y que adorar a Dios, pónganse a trabajar, ¿no? Y si van a estar pensando en adorar a Dios es que tienen mucho tiempo y ya, entonces hay que trabajar más duro. Y ese es el otro problema, ¿no? Que si tomamos la mala decisión, ¿verdad? Que decimos, oye, sí está buenísima esta oferta de esta pantalla grandísima, pero pues no tengo todo el dinero y aceptan tarjeta y meses sin intereses y no hay ningún problema, ¿no? Ahí me vas pagando. Y es la realidad de quedar esclavizado, ¿no? A una cosa que a lo mejor no necesitábamos, a lo mejor no nos alcanzaba, pero pues el deseo nos hace comprarla, nos hace esclavizarnos más, ahora tenemos que trabajar más, y ahí está el faraón diciéndonos, no que perder el tiempo en leer la Torá, póngase a trabajar más para pagar la televisión. Así estamos esclavizados hoy en día. Y es justo lo que nos están contando, ¿no? Este lado negativo, este adversario, y el adversario es el ego, este deseo de recibir para mí mismo, ¿no? Y conste que estamos construidos del lado de la vasija con un deseo de recibir la luz, pero pues tendemos a tratar de llenar ese deseo con otras cosas, como si fueran así chispazos de luz, a ver si nos llenan, ¿no? Y así es el querer trabajar y ganar dinero y ya tener dinero y poder desear muchas cosas, no dura mucho, se acaba rápido y no nos deja más que deseando más. Y el otro lado es conectarnos a esta luz del Eterno, y es una conexión constante. Y ese es el secreto de conectarse al Eterno, ¿no? No se trata de una conexión intensa, ¿no? Porque pues eso estamos buscando en este mundo, ¿no? Ay, ojalá me ganara la lotería 10 millones de pesos. Pero pues te los vas a gastar en 2 meses y ya no vas a tener nada, y nomás fue llenar el deseo intensamente, un flashazo, y se acabó. Y luego hasta terminas hasta endeudado. Y conectarse a la luz es una conexión constante, ¿no? Y claro que presentan a este personaje que me sirve de conector a la luz como alguien muy humilde, paciente,
que está buscando la conexión con el Eterno constante. No necesita una conexión fuerte, simplemente una conexión fuerte. Que siempre esté, que siempre estemos en ese modo. Y la verdad no estamos en ese modo, estamos, lo normal de las religiones, ¿no? Que también están buscando a Dios, están buscando la conexión con la luz y se van a una religión en donde pues esta conexión con el Creador pues tiene muchos nombres, los nombres que le ponen a Dios en diferentes religiones. Y están buscando una conexión intensa, ¿no? Y encuentran algo, lo mismo, un flashazo, ¡ay, aquí encontré un milagro! Y pasa que un milagro los trata de unir a Dios y a estudiar de Dios, pero pues parece que no los deja satisfechos y buscan más, quiero más, dame, y nunca van a estar satisfechos porque están buscando estos flashazos y ese es justamente como pues estamos en esta vida, ¿no? En donde no tenemos una conexión constante, sino estamos buscando, me conecto y me da algo y ya me desconecto, ¿no? Ya me dio. Y muchas veces podemos decir, nos acercamos a Dios porque encontramos un milagro, pero pasa muy poco tiempo y se nos olvida el milagro, ¿no? Ya se nos olvidó, no fue suficiente para mantenernos conectados y ya se me olvida y me alejo y hasta que me pasa otra cosa y entonces me vuelvo a acercar. Y entonces estamos jugando a desconectarnos y conectarnos y desconectarnos y conectarnos, ¿no? Nos conectamos, ya llegó a algo, suple algo, un flashazo de luz y ya nos desconectamos porque pues ya tenemos lo que necesitamos según nosotros y luego descubrimos que pues no estamos satisfechos, deseamos más. Y así estamos, ¿no? Sufriendo, desconectándonos y conectándonos en lugar de buscar tener una conexión constante. Y ese es el sentido de lo que nos van a contar aquí, ¿no? Este sentido de conectarnos al Eterno y mantener esa conexión. Y ese es lo que estamos buscando, esa conexión con la luz del Eterno y mantener esa conexión constante. Y claro, en muchas religiones pasa, ¿no? Pasa algo, creen en Dios, no importa cómo le llamen, pero pues creen en un creador y de repente pues ya dejan de creer, se les acaba la inercia, ¿verdad? Se sienten cómodos en el mundo los llama, el lado negativo, el lado del ego, el deseo de recibir para mí mismo y nunca logré una conexión correcta. Y siempre estamos sufriendo justamente por esa conexión, ¿no? Y claro, ahí está contado, ¿no? Bajan los hijos de Israel a Egipto, ¿no? Y va contando la historia y hay una frase que por ahí en las Biblias en español dice, y la tierra se llenó de ellos, ¿no? De la tierra de Egipto. Pero pues en hebreo dice otra cosa. Literalmente dice, y la tierra los llenó a ellos. O sea, está en otro modo la explicación, ¿no? Y ese es lo que está pasando, ¿no? La tierra nos envuelve,
este mundo nos envuelve y nos llena de esos deseos de recibir para nosotros mismos. Malhut nos conquista. Y así estamos sufriendo, ¿no? Con este mundo y lo que estamos buscando es conectarnos al Eterno, ¿no? Y es esta conexión, este mensajero llamado Moshe, que nos trae esa conexión con el Eterno, ¿verdad? Que puede ser una conexión de diferente nivel, ¿no? Y es poco a poco irnos conectando y subiendo de nivel. Y esa es una temática, una exploración de los nombres de Dios, que son nombres de diferentes niveles, depende de qué tan intensa tengamos la conexión. Pero pues el problema no es la intensidad de la conexión, es que nos estamos conectando y desconectando. No estamos poniendo atención donde está el Eterno, ¿no? Y nos estamos distrayendo con las cosas que pasan en este mundo, con los deseos de este mundo, ¿no? Y ese es el problema que tenemos. Y esa es realmente esta escena, ¿no? que van contando, ¿no? de esta conexión con el Eterno, que también van contando la historia, ¿no? que está como perdida esa conexión, ¿no? No está conectando, no le estamos haciendo caso, ¿no? Y pues está el Eterno diciéndole a esta conexión, a Moshe, ve a Egipto por los hijos de Israel, ¿no? Tráelos a mí. Y es esta temática, ¿no? de seguir cómo está conectado Moisés, ¿no? Cómo está conectado al Eterno, ¿no? Cómo está la conexión hacia arriba. Y ese es lo que está explorando este libro. Y está explorando justamente esta conexión, estos problemas que tenemos para conectarnos o escuchar la conexión o darnos cuenta, porque la principal problemática es que está la otra voz fuerte, la voz del ego, que nos promete llenar esta vasija o estos deseos que tenemos, pero nunca lo logra. Y es este sufrimiento que tenemos en este mundo, que nunca logramos llenar esa vasija, porque esa vasija solo se va a llenar con una conexión correcta con el Eterno. Y es justamente esta temática, conectarnos, ¿no? Buscar una conexión constante, ¿no? No necesitamos una conexión fuerte, sino constante. Y este es el problema, ¿no? Que a veces sí creemos, nos conectamos y luego pasa un cierto tiempo y ya no seguimos alimentando esta conexión, manteniendo esta conexión, perseverando en esa conexión y muchas veces hasta se podría decir dejamos de creer
y nos desconectamos. Entonces todo lo que habíamos ganado, esta pelea con el lado negativo, esta pelea con este Satán que tenemos dentro, ¿verdad? Este ego, pues la empezamos a perder, ¿no? Lo que habíamos ganado lo perdemos, ¿no? Y vamos a tener que volver a conquistarlo, ¿no? A ganarlo. Y ese es el punto de esta temática, ¿no? Y conste que Dios desde un principio está diciendo, el faraón tiene endurecido el corazón, ¿no? Va a ser despiadado, no los va a dejar venir, no va a querer escuchar, y habría que mostrarle estas maravillas de Dios, el Eterno. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros mismos, ¿no? Parece ser que para aprender a lo mejor sí necesitamos sufrir estas maravillas que ponen aquí, estas lecciones del Eterno, y parece que no aprendemos fácil. Entonces aquí la temática se vuelve más complicada, porque pues ya no fue solo la relación entre el Eterno y yo mismo y la conexión, buscar la conexión, sino ya, ok, hay más complicaciones en este mundo. Hay este adversario, es tu deseo de recibir para ti mismo, que además tiene una voz muy fuerte, lo escuchas muy fuertemente, ¿no? Y ese es parte del problema, ¿no? Y quieres llenar tus deseos, esta forma en que está hecha la vasija, ¿no? Que está hecha de esa forma para conectarse con el Eterno y para estar siempre conectada con el Eterno. El desear lo que da el Eterno. Y esa sería la unión, ¿no? Que si se conecta la luz y la vasija, esa es la unión ideal, ¿no? Y además que aprendas a hacer la luz, a dar para llenar otras vasijas. Y entonces es un aprendizaje que nos quiere dar el Eterno, bastante completo, ¿verdad? No fácil. Y ese es parte de lo que estamos aquí pues sufriendo en este mundo. Y de eso se trata la temática de este libro en general, explorando sobre todo cómo puedo vencer a este adversario, ¿verdad? Que la literatura de muchas épocas pues ha tenido muchísimos nombres, ¿no? Pero pues es la parte del deseo incorrecto de nosotros, ¿no? Y de vencer, poner en orden a nosotros mismos, ¿no? Vencer esta inclinación que tenemos hacia el mal, hacia esos deseos incorrectos. Y todo está en poner en orden el lado emocional, ¿no? Que además es la conexión básica con el Eterno, ¿no? Estamos en este mundo, en el mundo de Malhut, y tendríamos que conectarnos con el mundo emocional, el mundo de Serampí, primeramente, y ponerlo en orden.
Y ahí está la conexión hacia arriba. Pero pues si tenemos un desorden emocional, pues no vamos a ver nada de la conexión arriba, ¿verdad? Va a estar oculta, va a estar velada, y hay que revelarla, ¿verdad? Hay que abrir esa conexión, encontrarla y encontrar justamente el propósito de nuestra vida, ¿no? Que es conectarnos a la luz, ¿no? Y esto sería hacer una transformación, ¿no? A veces, y esa sería la conexión básica, ¿no? Que nos transformáramos en buscar la luz. Y la transformación es del lado emocional. Vamos a encontrar que este lado emocional tiene una característica, ¿no? Nos pasa algo y automáticamente el lado emocional reacciona a lo que nos pasa. Y esta reacción normalmente es del lado oscuro, del lado negativo, del lado del ego. Y esa es la primera reacción, ¿no? Claro, aquí la están explorando en escenas, ¿no? Viene Moisés a Egipto, encuentra a los hijos de Israel, ¿no? Y pues les habla de Dios y de llevarlos al monte de Dios. Y no se ven muy convencidos de ir, ¿no? Y lo que pasa es que el faraón se entera, ¿no? Moisés le está diciendo, no, es que Dios me dijo que hay que llevarlos al monte, y le está diciendo al faraón, y el faraón le dice, no los voy a dejar ir. Y pues si te andan escuchando parece que tienen mucho tiempo y les pone más trabajo, ¿no? La reacción de los hijos de Israel fue, no nos vengas a molestar, no nos vengas a decir de Dios, nos vamos a poner a trabajar, tenemos mucho trabajo. Ese es el problema que podemos ver, nuestra reacción. Nos pasa algo y siempre hay una reacción, y normalmente es del lado negativo. Ya me enojé y tal vez podría decir, ok, el problema no es que te enojas, el problema es cómo reaccionas ya físicamente. Llevas el enojo a acciones físicas, de representar ese enojo físicamente y llevarle una reacción de lo que no te gustó, ¿no? Y muchas veces la representación física ya fue, me pasó algo, ok, emocionalmente te enojaste, ¿no? No te gustó lo que pasó. Eso está bien del lado emocional, pero pues obviamente lo tendríamos que corregir emocionalmente y no llevarlo a la acción, no presentarlo en el lado de la acción, en el lado de Malhut. Pero pues nos enojamos y ya nos quejamos, empezamos a decir cosas, empezamos a decir que Dios ni nos quiere, no me quiere ayudar,
no me quiere dar lo que yo quiero, etc. Estamos reaccionando. Y la reacción normalmente es incorrecta. Y esa es la transformación que tenemos que hacer. Controlar nuestras reacciones y las acciones que hacemos en este mundo sean acciones para conectarnos con el Eterno. Básicamente ser proactivos, ¿no? Hacer acciones que nos conecten con el Eterno y no que nuestras acciones sean las reacciones de cosas que pasan en este mundo. Si nos analizamos, vamos a encontrar que la mayoría de nuestras acciones en este mundo no vienen de mandamientos de la Torá que deberíamos estar haciendo, sino las acciones de este mundo son reacciones a lo que nos pasó en este mundo. Y ahí es donde estamos mal. Justamente se está centrando este libro en componer ese detalle. Transformar nuestras acciones de este mundo a que no sean reacciones, sino sea algo que estamos trayendo de la Torá, del camino que nos dice el Eterno, a lo que hay que hacer y hacerlo, ¿no? Este modo de hacer cosas positivamente, no hacer cosas por reacción. Y ahí esa es la diferencia. Si nos ponemos a pensar lo que estamos haciendo, las actividades que estamos haciendo, ¿no? Si me preguntas, oye, ¿por qué vas a trabajar todos los días? Pues te voy a decir que pues voy a trabajar porque tengo que ganar dinero, porque uno, me da hambre, y dos, tengo que pagar la televisión famosa de 70 pulgadas. Por eso voy a trabajar todos los días. Pero quiere decir que eso fue reacción. No estoy haciendo una de las acciones positivas que me dice la Torá que tengo que hacer. Y ese cambio, ¿no? Y ese es justamente el propósito de esta vida. Cambiar cómo hacemos las cosas en este mundo. Y eso solo se puede cambiar aquí en Malhut, ¿no? Porque estamos en este mundo. Y lo que voy a definir es que entonces lo que hago en este mundo va a ser importante porque va a representar a quién le estoy haciendo caso. Al lado del ego, al lado de la reacción o al lado del Eterno, al lado de esta acción proactiva, ¿no? Acción correcta. Y ahí es la diferencia entre conectarnos de un lado y del otro, ¿no? Estas voces que oímos, ¿no? El lado del Eterno y el lado de este mundo, del ego. Y lo que estoy diciendo, que uno lo oímos muy fuerte y la otra, el problema es eso, que a veces no oímos la de arriba, ¿no? En los textos de Kabbalah lo hablan de esta forma, ¿no? Uno es estar en contacto con el reino de arriba y otro es estar en contacto con el reino de abajo, nada más que dicen, ok, tiene un problema, no estás viendo el de arriba, ¿no? A pesar de ser la realidad, ¿no? Estás viendo el de abajo. Estás conectada con lo que te está pasando en este mundo y estás reaccionando a lo que te pasa en este mundo, en lugar de estar haciendo lo que dice la Torah, lo que dice la voz de Dios. Y ese es el cambio, ¿no?
transformarnos a no escuchar esta voz negativa, esta voz del ego, ¿no? A resistirnos a eso. Y esa resistencia es realmente la conexión con el Eterno. Por ahí hay algunos libros de Kabbalah que definen esa resistencia de forma muy sofisticada y a veces no es tan entendible, pero es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es resistir la voz de abajo, la voz del ego, la del deseo de recibir para mí mismo, esta reacción, y enfocarnos en oír la voz de arriba, la voz de Dios, el camino correcto, que viene muy suavecito, es un murmuro nada más. Necesitamos poner atención, ¿no? Y me gustan las parábolas como las hacen, ¿no? Que siempre los contactos de Dios pues son en sueños, pasó a algo, una visión, una alegoría, y si no pongo atención en la visión y en lo que quiso decir, la conexión y todo, es porque la voz está muy suavecita, tengo que poner atención. En cuanto yo me resista a lo que pasa en este mundo, a la reacción física, y escuche la voz del Eterno, esa es realmente la conexión con la luz. Ese es conectarnos con la luz y es lo que estamos buscando. Y además, lo que está presentando el Eterno, todas estas cosas que pasan en este mundo, ¿no? Estas decisiones que nos pone para decidir cuál camino estamos escuchando, el malo o el bueno. Estas decisiones son oportunidades de conectar con la luz. Y nos da muchas oportunidades. Y pues ahí es el problema de este mundo, que nos falta convencernos, nos falta realmente creer en el Eterno y no abandonar esa conexión, por pequeña que sea, pero mantenerla constante con el Eterno. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos con esta porción que nos abre los ojos a esta realidad. Shalom.